El 30 de mayo de 1593, en el pueblo de Deptford, a orillas del Támesis, la tarde se desangra en un crepúsculo rojizo. En una posada, propiedad de una viuda llamada Eleanor Bull, 4 hombres han pasado el día entero. No son extraños, son socios, conocidos, figuras del intrincado y peligroso submundo que se mueve entre la corte y el crimen. Han hablado, han bebido, han paseado por el jardín. Ahora, mientras la luz se desvanece, se reúnen en una habitación privada para saldar la cuenta. The Reckoning. Uno de estos hombres es la estrella más brillante y fugaz del firmamento literario inglés. Es Christopher Marlowe, el poeta que reinventó la tragedia, el dramaturgo cuyos versos atronadores llenaban los teatros de Londres, el erudito que escandalizaba a los piadosos con su ingenio y su presunta herejía. Pero en esta habitación no es una celebridad. Es un hombre en la cuerda floja, con una orden de arresto pesando sobre su cabeza y la sombra de la tortura y la hoguera cerniéndose sobre él. De repente, una disputa, un estallido de violencia tan rápido como un relámpago, gritos, un forcejeo y luego un silencio mortal. Cuando el polvo se asienta, Christopher Marlowe yace en el suelo, sin vida. Una daga, su propia daga según los testigos, le ha atravesado el cráneo justo por encima del ojo derecho, penetrando directamente en el cerebro. La versión oficial, registrada días después por el forense de la reina, será clara y concisa. Una riña de borrachos por una cuenta insignificante. Homicidio en defensa propia. Caso cerrado. Pero, ¿es posible que el poeta que escribió sobre pactos con el diablo y la caída de reyes muriera por una disputa tan banal? ¿O fue su muerte el acto final, frío y calculado, de otro tipo de reckoning, de un ajuste de cuentas mucho más profundo y siniestro? Porque los otros 3 hombres en esa habitación no eran simples bebedores, eran estafadores, agentes dobles y, uno de ellos, un espía de élite al servicio del gobierno. Y Marlowe mismo no era solo un poeta, era un agente del servicio secreto de Su Majestad. Un hombre que sabía demasiado sobre los secretos más oscuros de la Inglaterra isabelina. Esta no es la historia de una pelea de taberna. Es la investigación de un asesinato político que ha permanecido velado durante más de 400 años. Es la autopsia de un genio silenciado. Para encontrar la verdad, debemos pelar las capas de mentiras y medias verdades, descender al laberinto del espionaje isabelino y preguntarnos, ¿quién tenía más que temer de un poeta vivo que de un poeta muerto? La respuesta está enterrada en algún lugar entre los versos de sus obras y los informes cifrados de la policía secreta de la reina. Para entender la oscuridad que engulló a Christopher Marlowe, primero debemos maravillarnos de la luz de la que surgió. Nació en Canterbury en 1564, el mismo año que William Shakespeare, pero en un universo social completamente diferente. No era hijo de un noble ni de un terrateniente, sino de un zapatero. En la rígida estructura de clases de la Inglaterra isabelina, su destino debería haber sido el de continuar el oficio de su padre. Un hombre respetable pero humilde, confinado a los muros de la ciudad provincial. Sin embargo, desde niño, Marlowe fue una anomalía. Su intelecto era una fuerza de la naturaleza, una mente demasiado brillante para ser contenida por el cuero y las suelas. Su genio fue su primer acto de rebelión.
Reconocido tempranamente, obtuvo una beca para la prestigiosa King's School de Canterbury y, desde allí, el Premio Gordo. Una beca Parker para estudiar en el Corpus Christi College de Cambridge. Este era su billete dorado, la puerta de salida de la mediocridad provinciana y la entrada al corazón intelectual del reino. Cambridge, en la década de 1580, no era un remanso de paz académica. Era un hervidero de intrigas políticas y religiosas. La reina Isabel I, la monarca protestante, vivía bajo la amenaza constante de conspiraciones católicas, a menudo urdidas en el extranjero, en los seminarios ingleses de Reims y Roma. El país estaba en un estado de guerra fría religiosa, y las universidades, especialmente Cambridge, eran campos de reclutamiento cruciales para ambos bandos. Eran lugares donde se formaban los futuros clérigos protestantes, pero también donde los agentes católicos buscaban reclutar jóvenes idealistas para su causa. En este ambiente de paranoia y fervor, el gobierno de la reina necesitaba ojos y oídos en todas partes. Y aquí es donde la vida de Marlowe da su primer giro misterioso. Durante sus años en Cambridge, su expediente académico muestra una serie de ausencias prolongadas e inexplicables. Gastaba dinero muy por encima de los modestos medios que le proporcionaba su beca. Se rumoreaba que había viajado al continente, a Reims, el epicentro del catolicismo inglés en el exilio. En 1587, cuando llegó el momento de que la universidad le concediera su maestría, las autoridades académicas se negaron. Sospechaban que Marlowe era uno de esos jóvenes que se habían convertido al catolicismo y que planeaba ser ordenado sacerdote en el extranjero. Era una acusación gravísima que habría puesto fin a su carrera y posiblemente a su libertad. Y entonces ocurrió algo extraordinario, algo que revela que Marlowe ya no era un simple estudiante. El Consejo Privado de la Reina, el órgano de gobierno más poderoso de Inglaterra, intervino directamente en su favor. En una carta enviada a las autoridades de Cambridge, el Consejo declaró que los rumores contra Marlowe eran infundados y que, de hecho, él no había estado en Reims por motivos desleales, sino que había estado ocupado en asuntos que tocaban el beneficio de su país y que había realizado un buen servicio a su majestad. La universidad, ante una orden tan contundente, no tuvo más remedio que otorgarle el título. Este documento es la pistola humeante que demuestra, más allá de toda duda razonable, que el joven Christopher Marlowe ya era, a los 23 años, un agente del servicio secreto inglés, probablemente reclutado por el temible y eficiente maestro de eminentes espías de la reina, Sir Francis Walsingham. Su trabajo era, casi con toda seguridad, infiltrarse en los círculos católicos en el exilio, hacerse pasar por uno de ellos y enviar informes a Londres. Era un juego mortal, donde un paso en falso significaba una tortura espantosa y una ejecución brutal. Este bautismo de fuego en el mundo del espionaje moldeó su carácter y su visión del mundo. Le enseñó el cinismo, la duplicidad, el arte de llevar una máscara. Vio de cerca cómo la religión era utilizada como un instrumento de poder, cómo la lealtad era una moneda de cambio y cómo la vida humana era un peón en el gran tablero de ajedrez de la política europea. Con su título de maestría en la mano y la protección invisible pero poderosa de sus contactos en el gobierno, Marlowe se trasladó a Londres, el corazón palpitante del reino.
pero no llegó como un oscuro académico o un espía en la sombra. Llegó como un cometa, listo para incendiar el mundo del teatro y dejar una estela de genialidad y escándalo que lo haría famoso, rico y finalmente mortalmente vulnerable. ¿Podía un hombre que había servido a la oscuridad del Estado mantener pura la luz de su arte? O, más bien, estaban sus dos vidas, la del poeta y la del espía, destinadas a colisionar en una catástrofe inevitable? La llegada de Christopher Marlowe a Londres a finales de la década de 1580 fue como la detonación de una carga de pólvora en el mundo cultural de la época. La ciudad era un lugar de contrastes extremos, un centro de comercio y poder en auge, pero también un laberinto de callejones sucios, plagado de enfermedades, crímenes y una pobreza abyecta. Y en medio de este caos vibrante, el teatro estaba emergiendo como la forma de arte dominante, el gran entretenimiento de masas que unía a nobles y a plebeyos. Marlowe no se unió a este mundo, lo conquistó. Su primera gran obra, Tambour Lane, el Grande, estrenada alrededor de 1587, fue una revelación. Antes de él, el drama inglés era a menudo torpe y moralizante. Marlowe le inyectó una energía poética y una ambición temática nunca antes vistas. Su Mighty Line, su poderoso verso blanco, era un instrumento de una fuerza y una belleza arrolladoras. Tambour Lane cuenta la historia de un pastor escita que a través de una voluntad de poder inhumana conquista el mundo. Era un personaje que reflejaba la propia ambición desmedida de Marlowe, un antihéroe carismático y brutal que fascinó y aterrorizó al público. El éxito fue instantáneo y masivo. De la noche a la mañana, el hijo del zapatero de Canterbury se convirtió en el dramaturgo más famoso de Inglaterra. A Tambour Lane le siguieron otras obras maestras que exploraban los límites de la ambición humana. En El judío de Malta, su personaje Barrabás es un estudio de la codicia y la venganza maquiavélicas. Y en su obra, Cumbre, la trágica historia del doctor Fausto, abordó el tema más peligroso de todos: un erudito que vende su alma al diablo a cambio de conocimiento y poder ilimitados. Fausto, con su anhelo de trascender las limitaciones humanas, era un reflejo del propio Marlowe, un hombre del Renacimiento que se atrevía a preguntar lo prohibido. Sus obras eran subversivas hasta la médula, desafiaban la ortodoxia religiosa, cuestionaban la moralidad convencional y presentaban a protagonistas que eran ateos, maquiavélicos y blasfemos. Mientras el público abarrotaba los teatros para ver sus espectáculos, los predicadores puritanos tronaban desde los púlpitos contra él, denunciando sus obras como escuelas de ateísmo y depravación. Su vida personal era tan tumultuosa y escandalosa como sus obras. Era conocido por su temperamento violento, su lengua afilada y su desprecio por la autoridad. Los registros de la época lo muestran involucrado en peleas callejeras, incluyendo una en 1589 en la que un hombre resultó muerto, aunque Marlowe fue absuelto por actuar en defensa propia. Era abiertamente homosexual, en una época en que la sodomía era un delito capital, un hecho insinuado en su obra Eduardo II y confirmado por los testimonios de sus contemporáneos. Pero lo más peligroso de todo era su reputación como ateo. Se movía en círculos intelectuales considerados radicales y peligrosos. El más famoso de ellos era el llamado School of Night,
un grupo informal de pensadores y cortesanos centrado en la figura de Sir Walter Raleigh, el explorador, poeta y favorito de la reina. En este círculo, que incluía a matemáticos como Thomas Harriot y a nobles como el conde de Northumberland, se discutían ideas que bordeaban la herejía, el atomismo, la astronomía copernicana y la crítica textual de la Biblia. Marlowe, con su intelecto formidable y su desdén por la dogma, era una figura central en este grupo. Los informantes del gobierno y los enemigos de Raleigh los acusaban de ser una escuela de ateísmo, un club de blasfemos que negaban la divinidad de Cristo y la existencia de Dios. En paralelo a esta vida de celebridad literaria y controversia intelectual, Marlowe nunca cortó sus lazos con el mundo del espionaje. Su patrón y protector era Thomas Walsingham, primo del difunto Sir Francis, el gran maestro de espías. Marlowe vivía a menudo en la finca de Walsingham en Scatbury, Kent, un refugio lejos del bullicio y los peligros de Londres. Esta relación era mutuamente beneficiosa. Walsingham ofrecía a Marlowe protección y mecenazgo, y Marlowe, a su vez, probablemente continuaba proporcionando información y realizando tareas encubiertas. Era un agente valioso, un hombre con acceso a círculos subversivos y con la inteligencia para interpretar lo que veía y oía. Esta doble vida, la del poeta aclamado y la del espía en la sombra, era una existencia precaria. Cada obra que escribía le ganaba más enemigos en la iglesia y entre los conservadores de la corte. Cada secreto que aprendía en el mundo del espionaje lo convertía en un pasivo más peligroso para sus empleadores. Era un hombre que sabía dónde estaban enterrados demasiados cadáveres, tanto literal como figuradamente. Acumulaba enemigos a un ritmo alarmante, puritanos ofendidos por su blasfemia, dramaturgos rivales envidiosos de su éxito, y figuras poderosas en el gobierno que temían que sus conocimientos pudieran ser utilizados en su contra. Su genio era su escudo, pero su lengua y su conocimiento eran una espada de doble filo que, tarde o temprano, se volvería contra él. La espiral descendente comenzó cuando las dos mitades de su vida, la pública y la secreta, empezaron a colapsar una sobre la otra, atrapándolo en el medio. La primavera de 1593 fue una época de miedo y paranoia en Londres. Una plaga mortal recorría la ciudad, obligando al cierre de los teatros y dejando a miles de personas sin trabajo, incluyendo a los dramaturgos y actores. La tensión social era palpable y a menudo se dirigía contra las comunidades de inmigrantes, especialmente los refugiados protestantes de Francia y Flandes. En las paredes de la ciudad comenzaron a aparecer una serie de panfletos xenófobos y amenazantes, conocidos como los libelos de la Iglesia holandesa. Uno de ellos estaba firmado con el nombre de Tamburlaine, el personaje más famoso de Marlowe. Era una provocación directa, una forma de implicar al dramaturgo más notorio de Londres en un acto de sedición. El Consejo Privado, alarmado por el potencial de desorden público, reaccionó con dureza. Ordenaron una investigación exhaustiva para encontrar a los autores de los libelos, y la red comenzó a cerrarse sobre Marlowe y su círculo. El primer pez en caer fue Thomas Kidd, otro dramaturgo de éxito, y, en ese momento, el compañero de habitación de Marlowe. El 12 de mayo, Kidd fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en los libelos. Durante el registro de sus aposentos, las autoridades no encontraron pruebas de sedición,
pero sí algo mucho más peligroso: un documento que contenía viles y heréticas conceptos que negaban la deidad de Jesucristo. Eran 3 páginas de un tratado arriano, una herejía que negaba la Trinidad. Kidd fue llevado a la prisión de Bridewell, un lugar conocido por sus métodos de interrogatorio brutales. Allí fue sometido a tortura. No conocemos los detalles exactos, pero el procedimiento estándar implicaba el uso del potro, un instrumento diseñado para dislocar las articulaciones y causar un dolor insoportable. Bajo esta agonía, Kidd se derrumbó, negó ser el propietario de los escritos heréticos, y para salvar su propia vida, hizo lo que sus torturadores querían: implicó a su compañero de habitación. Declaró que los papeles pertenecían a Christopher Marlowe, que habían sido mezclados accidentalmente con los suyos cuando compartían escritorio. Con esta confesión, el destino de Marlowe quedó sellado. El 18 de mayo, el Consejo Privado emitió una orden de arresto contra él, no por sedición, sino por el crimen mucho más grave de ateísmo y blasfemia. Pero aquí ocurre otro de los extraños y sospechosos giros de la historia. Marlowe no fue arrestado de inmediato. La orden fue enviada a la casa de su patrón, Thomas Walsingham, en Scatbury. Marlowe se presentó voluntariamente ante el Consejo el 20 de mayo, y en lugar de ser arrojado a una mazmorra como Kidd o a la Torre de Londres, recibió un trato sorprendentemente indulgente. Se le ordenó permanecer bajo una especie de arresto domiciliario, debiendo presentarse diariamente ante los señores del Consejo, hasta que se le indicara lo contrario. ¿Por qué esta clemencia? ¿Por qué un hombre acusado de la herejía más grave, un crimen que se castigaba con la hoguera, era tratado con guantes de seda? La explicación más probable es que Marlowe aún era demasiado valioso o demasiado peligroso para ser encarcelado sin más. Sus protectores en el gobierno, quizás el propio Thomas Walsingham, o incluso figuras más altas como Lord Burghley o Sir Robert Cecil, querían mantenerlo bajo control, pero no deseaban que fuera sometido a tortura. Un Marlowe, en el potro, podría revelar secretos de Estado devastadores, implicando a algunos de los hombres más poderosos del reino en actividades de espionaje o en sus propias simpatías heréticas. Mientras Marlowe esperaba, en un limbo legal, la maquinaria de sus enemigos seguía trabajando. Un informante llamado Richard Baines, un personaje turbio que había estado en prisión con Marlowe años antes, presentó al Consejo Privado un documento que se convertiría en su sentencia de muerte. Es la famosa Nota de Baines. Este documento es una lista detallada y escandalosa de las supuestas blasfemias y opiniones ateas de Marlowe. Baines afirmaba haberlas escuchado de la propia boca del poeta. Las acusaciones eran incendiarias. Según Baines, Marlowe había dicho que Cristo era un bastardo y su madre una ramera, que San Juan Evangelista era un amante de Cristo, que todos los que no aman el tabaco y a los muchachos son tontos, y lo más peligroso de todo, que tenía tanto derecho a acuñar moneda como la propia reina de Inglaterra. La nota era un arma perfecta. Mezclaba acusaciones teológicas con traición política. Era una bomba de relojería diseñada para destruir a Marlowe de una vez por todas, presentándolo como un degenerado, un blasfemo y un traidor al Estado. Con la confesión torturada de Kidd y la nota ponzoñosa de Baines en sus manos, el Consejo Privado tenía todo lo que necesitaba para enviar a Marlowe a la hoguera. El reloj de su vida
había comenzado una cuenta atrás inexorable. Solo le quedaban 10 días de vida. Pero en lugar de huir al continente, como muchos habrían hecho, Marlowe permaneció. El 30 de mayo, en lugar de presentarse ante el consejo, se dirigió al pueblo de Deptford para reunirse con 3 hombres. Fue una cita casual, un día de ocio antes de enfrentar su destino, o fue convocado a una reunión final, una cita con el verdugo disfrazado de amigo, en una posada donde el único asunto a tratar era su propio silencio eterno. La posada de Eleanor Bull en Deptford Strand no era una taberna sórdida y ruidosa. Era una casa de huéspedes respetable, utilizada a menudo por funcionarios de la corte y del cercano astillero real para llevar a cabo negocios privados. El 30 de mayo de 1593, Christopher Marlowe llegó a este lugar sobre las 10 de la mañana. No estaba solo. Se reunió con otros 3 hombres, Ingram Fraser, Nicholas Skeers y Robert Poley. Pasaron todo el día juntos, en una habitación privada. Hablaron, comieron, bebieron y, según el informe oficial, pasearon por el jardín. Una jornada aparentemente tranquila y amistosa. Pero una mirada más cercana a los compañeros de Marlowe revela una imagen mucho más siniestra. No eran poetas ni eruditos. Eran hombres del submundo financiero y del espionaje. Ingram Fraser era un hombre de negocios que actuaba como agente y servidor de Thomas Walsingham, el patrón de Marlowe. Era un hombre de confianza del círculo de espionaje. Nicholas Skeers era un estafador profesional, un coney catcher, especializado en engañar a jóvenes ricos para sacarles dinero, a menudo trabajando en tándem con Fraser. Robert Poley, sin embargo, era la figura más significativa y alarmante del grupo. Poley no era un matón cualquiera. Era uno de los agentes más experimentados y fiables del servicio secreto. Había jugado un papel clave en el descubrimiento del complot de Babington, que llevó a la ejecución de María, reina de Escocia. Era un maestro de la infiltración y el engaño, un hombre que había transportado los mensajes más secretos del Estado. De hecho, acababa de regresar de una misión en La Haya y debía entregar despachos urgentes al Consejo Privado. Su presencia en esa habitación de Deptford, pasando el día con un poeta caído en desgracia, es extremadamente sospechosa. ¿Qué asuntos podían tener en común estos 4 hombres? El relato oficial, basado enteramente en el testimonio de Fraser y Skeres, y registrado en el informe del forense William Danby, es el siguiente. Después de la cena, alrededor de las 6 de la tarde, los 4 hombres estaban en la habitación. Marlowe estaba tumbado en la única cama. Fraser, Skeers y Poley estaban sentados en una mesa cercana. Se desató una disputa sobre el pago de la cuenta, The Reckoning. Marlowe, de repente, se levantó de la cama, se acercó a Fraser por detrás, le arrebató la daga que éste llevaba en la espalda y comenzó a golpearlo en la cabeza con la empuñadura. Fraser, atrapado entre Skeers y Poley y sin poder levantarse, se revolvió para defenderse. En la lucha, forcejeó con Marlowe por la daga, y en ese forcejeo, Marlowe fue, accidentalmente, empujado sobre la punta de su propia daga, que le penetró el cráneo 2 pulgadas por encima del ojo derecho, causándole una herida mortal. Marlowe murió al instante, sin pronunciar palabra. Es una historia precisa, detallada y a primera vista, plausible para un hombre con reputación de violento como Marlowe. Pero si la examinamos con ojo forense, se desmorona.
Primero, los testigos. Los únicos testigos oculares del suceso fueron Skeres y Polly, los socios de Fraser. Sus testimonios, como es lógico, se corroboraron mutuamente. No había nadie más en la habitación. Segundo, la herida. Una herida de 2 pulgadas de profundidad, directa al cerebro, causada por un hombre que está siendo atacado por la espalda y forcejeando. Es una herida notablemente precisa y letal para ser un accidente. Parece más el resultado de un golpe deliberado y certero que de una lucha caótica. Tercero, el motivo. Una disputa por The Reckoning. La palabra reckoning puede significar la cuenta, pero en el lenguaje de la época también podía significar un ajuste de cuentas más general. Es creíble que un dramaturgo de éxito, bajo la protección de un patrón rico, se metiera en una pelea mortal por unos pocos peniques. Es posible, pero improbable. Cuarto, las consecuencias. Ingram Fraser fue arrestado, como era el procedimiento, pero apenas 4 semanas después recibió un perdón real completo, basándose en que había actuado en legítima defensa. Fue un proceso extraordinariamente rápido. Fraser no solo no fue castigado, sino que volvió a trabajar para Thomas Walsingham, el patrón de Marlowe. Skeres y Polly también salieron indemnes. La muerte del poeta más famoso de Inglaterra fue barrida bajo la alfombra con una celeridad sospechosa. Si rechazamos la versión oficial como un encubrimiento, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que la muerte de Marlowe fue un asesinato premeditado, una ejecución extrajudicial. En esta teoría, la reunión en Deptford no fue casual. Fue una trampa. Marlowe fue convocado por su patrón, Thomas Walsingham, a través de su agente, Fraser. El propósito de la reunión era silenciarlo, con las acusaciones de herejía y la amenaza de tortura sobre él. Marlowe se había convertido en un riesgo incalculable. Bajo tortura, podría haber implicado a su patrón, Thomas Walsingham, o a los poderosos miembros del círculo de Sir Walter Raleigh en herejía o incluso en traición. La élite isabelina no podía permitirse ese escándalo. La muerte de Marlowe era la solución más limpia. Robert Polly, el espía profesional, no estaba allí por casualidad. Estaba allí para supervisar la operación, para asegurarse de que se llevara a cabo sin contratiempos y para darle el sello de aprobación del Estado. La discusión sobre la cuenta fue una tapadera, un pretexto para iniciar una pelea que tendría un resultado predeterminado. Ingram Fraser fue el verdugo designado, sabiendo que estaría protegido por sus poderosos empleadores. En esta versión de los hechos, la muerte de Marlowe no fue una tragedia de taberna, sino un asesinato de Estado, una operación de limpieza ejecutada con una eficiencia despiadada. El poeta, que había vivido por la palabra, murió en una habitación silenciosa, su voz extinguida para siempre para proteger los secretos de otros. El cadáver de un hombre tan notorio como Christopher Marlowe no podía simplemente desaparecer. La noticia de su muerte se propagó por Londres, pero fue la versión oficial, la de la sórdida pelea de borrachos, la que se difundió y se consolidó. Fue una narrativa conveniente para todos los implicados. Para las autoridades, cerraba un caso potencialmente embarazoso que involucraba a un agente del gobierno y a figuras de la corte.
Para sus enemigos puritanos, era la prueba irrefutable del juicio de Dios sobre un ateo y un libertino. El predicador Thomas Beard, en su libro El teatro del juicio de Dios, lo describió con un regocijo macabro. Apuñalado hasta la muerte por un miserable rufián, rival suyo en sus amores lascivos. Un final apropiado para un hombre que había blasfemado contra el Hijo de Dios. Esta versión, la del poeta maldito que encuentra un final violento y merecido, se convirtió en la historia aceptada durante siglos. El cuerpo de Marlowe fue tratado con una rapidez que roza la falta de ceremonia. Tras la investigación del forense, que tuvo lugar 2 días después, el 1 de junio, su cadáver fue enterrado ese mismo día en una tumba sin marcar en el cementerio de la iglesia de San Nicolás, en Deptford. No hubo un funeral público, ni elegías de sus compañeros poetas, ni un monumento que marcara el lugar de descanso del dramaturgo más influyente de su generación, con la excepción de Shakespeare. Fue un final anónimo y humillante, como si el Estado quisiera no solo matarlo, sino también borrarlo. La reacción de su círculo más cercano es un silencio ensordecedor. Su patrón, Thomas Walsingham, que lo había protegido durante años, no hizo ninguna declaración pública. Sir Walter Raleigh, su compañero en la escuela de la noche, también guardó silencio, probablemente aliviado de que un testigo tan peligroso hubiera sido eliminado antes de que pudiera implicarlo bajo tortura. Thomas Kidd, liberado de la prisión, pero destrozado física y profesionalmente, escribió cartas desesperadas tratando de distanciarse de la reputación de Marlowe, refiriéndose a él como irreligioso y perverso. El miedo había hecho su trabajo. Nadie quería asociarse con el nombre maldito de Marlowe. Mientras tanto, los 3 hombres que estuvieron en la habitación con él continuaron sus vidas sin mayores problemas. Ingram Fraser, tras su rápido perdón, volvió al servicio de Thomas Walsingham, manejando sus asuntos financieros. Nicholas Skeers siguió con sus estafas, aunque finalmente fue arrestado y encarcelado por otros delitos años después. Y Robert Polly, el espía, entregó sus despachos de La Haya con un retraso de 8 días, los días que pasó organizando y supervisando la muerte de Marlowe, y continuó su ilustre carrera en el servicio secreto de la reina. El hecho de que ninguno de los asesinos o cómplices sufriera consecuencia alguna es quizás la prueba más condenatoria de que la muerte de Marlowe fue una operación sancionada desde las altas esferas. El sistema protegió a sus agentes, no a su poeta. En el vacío dejado por la muerte de Marlowe, una nueva estrella comenzó a brillar con una intensidad sin precedentes. Un joven dramaturgo de Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, que hasta entonces había estado a la sombra de Marlowe, comenzó a producir sus propias obras maestras. Es innegable que Shakespeare aprendió enormemente de Marlowe. El eco del Mighty Line de Marlowe resuena en las primeras obras de Shakespeare. Ricardo III parece un descendiente directo de los antihéroes maquiavélicos de Marlowe. Y Romeo y Julieta debe mucho a la belleza lírica de Hero y Leandro. Algunos han llegado a sugerir que la muerte de Marlowe fue una farsa, que fue sacado clandestinamente del país para continuar escribiendo bajo el seudónimo de Shakespeare. Pero esta es una teoría sin ninguna prueba sólida. La realidad más probable es que la eliminación de Marlowe, el genio más audaz y controvertido de la escena, despejó el camino para que un talento diferente, más templado
y quizás más profundo en su comprensión de la humanidad, pudiera florecer. La muerte de Marlowe no solo silenció una voz, cambió el curso del drama inglés para siempre. El caos inmediato que su muerte podría haber causado fue expertamente contenido. No hubo una investigación pública, no hubo un escándalo que salpicara a la corte, solo el final abrupto de una carrera meteórica y el inicio de un misterio que perduraría a través de los siglos. Un misterio cuyo silencio era tan elocuente como cualquiera de sus versos. La figura de Christopher Marlowe, extinguida a los 29 años, proyecta una sombra que se alarga a través de la historia de la literatura y el poder. Su legado inmediato fue el de un genio malogrado, un Ícaro que voló demasiado cerca del sol de la verdad y se precipitó al mar del olvido oficial. Durante casi 300 años, su memoria fue la de un poeta de segunda fila, un precursor talentoso, pero moralmente corrupto de Shakespeare. Su tumba permaneció sin marcar, su historia contada por sus enemigos. Fue solo en el siglo XIX, con el redescubrimiento romántico de los dramaturgos isabelinos, que su reputación comenzó a ser rehabilitada. Críticos y poetas como Charles Lamb y Algernon Charles Swinburne lo aclamaron como el padre de la tragedia inglesa, un titán poético cuya audacia y energía no tenían parangón. Y en 1925, el erudito Leslie Hudson hizo un descubrimiento que reavivó el misterio de su muerte. En los archivos públicos de Londres, encontró el informe del forense, el documento que detallaba la versión oficial de la pelea por la cuenta. Irónicamente, el documento que pretendía cerrar el caso para siempre fue el que lo reabrió, al revelar los nombres de Fraser, Scarce y Polley, y permitir a los historiadores modernos rastrear sus conexiones con el mundo del espionaje. Este descubrimiento transformó la imagen de Marlowe. Ya no era solo un poeta disoluto, sino una figura compleja y trágica atrapada en la red del Estado. El impacto a largo plazo de su obra es incalculable. Sin el Mighty Line de Marlowe, el verso blanco de Shakespeare podría no haber alcanzado las mismas cotas de grandeza. Sin el Doctor Fausto, el arquetipo del intelectual que se rebela contra las limitaciones divinas, no habría entrado con tanta fuerza en la conciencia occidental. Creó el prototipo del antihéroe carismático, el individuo que se atreve a desafiar al destino, a Dios y al Estado. Una figura que resuena hasta nuestros días. Su vida y su muerte ofrecen una lección moral compleja y oscura sobre la relación entre el artista y el poder. Marlowe utilizó su genio para servir al Estado, pero ese mismo Estado, cuando lo consideró un riesgo, no dudó en desecharlo. Su historia es una advertencia brutal. Para un régimen paranoico, un agente que sabe demasiado es tan peligroso como un enemigo declarado. La verdad, en el mundo del espionaje, es un arma, y a veces, la única forma de desarmar a alguien es silenciarlo permanentemente. La construcción de su leyenda continúa hoy. Es el poeta rebelde, el espía gay, el ateo que se atrevió a pensar lo impensable, el rival de Shakespeare, el protagonista de novelas y películas que intentan llenar los vacíos de su corta y explosiva vida. Sigue siendo una figura de una modernidad asombrosa, un hombre que encarna la lucha entre la libertad individual y el control estatal, entre la fe y la razón, entre el arte y la política. Y así, volvemos a esa habitación en Deptford,
a esa tumba sin nombre. Su muerte es un agujero negro en el corazón del Renacimiento inglés, atrayendo especulaciones y teorías sin fin. La pregunta final, la que resuena a través de más de 4 siglos de silencio, no es solo quién empuñó la daga. La pregunta más profunda, la que define su legado, es ¿por qué? ¿Murió Christopher Marlowe porque su temperamento finalmente lo traicionó? ¿O porque su conocimiento finalmente lo condenó? ¿Fue su final una tragedia personal o un asesinato político? La verdad yace enterrada con él, en algún lugar bajo la hierba anónima de Deptford, dejándonos solo con la certeza de que una de las voces más poderosas de la lengua inglesa fue silenciada en el umbral de su grandeza, dejándonos para siempre con la pregunta de las obras maestras que nunca llegó a escribir, 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 llegó a escribir,